El acta de la sesión ordinaria número 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 12 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario de la comisión procederá a la lectura de la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio de don Leopoldo Pérez, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual nos informa que la diputada señora Camila Flores será reemplazada por el diputado Bernardo Berger. No señala si es permanente o temporal, pero al término de la sesión vamos a... Ahí se puede votar. Al término de la sesión también se puede votar, secretario, eso, ¿no? Sí, además, presidente, hemos recibido un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre exenciones aduaneras por importación de implementos para bomberos. Está a disposición de los diputados, se los reenviará por correo electrónico. Y un oficio de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras relacionado a medidas de fiscalización en el marco del artículo 18 bis de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta a los señores diputados? ¿Hay alguna opinión sobre la cuenta? No. Queremos agradecer la presencia del vicepresidente de la Junta Nacional de Bomberos y sus asesores, quienes nos acompañan y vienen también a entregar su parecer respecto de las materias que son objeto de esta sesión. La primera de ellas es iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción del diputado Cosme Mellado, los diputados Carvajal, Flores, Bobadilla, Leiva, Ortiz, Radber, Santana, Undurraga y Vidal, que regula el funcionamiento de los órganos disciplinarios al interior del Cuerpo de Bomberos, el boletín número 11.821-22, como asimismo iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción del diputado Hugo Gutiérrez, de las diputadas Carvajal y Osandón, y de los diputados Barrera, Leiva, Ortiz, Radber, Saavedra, Undurraga y Vidal, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la implementación y certificación de mecanismos de prevención de incendios en las construcciones que albergan a personas que indican del boletín 12.060-22. Para estos efectos, y contando con la presencia del autor de este proyecto, el diputado Hugo Gutiérrez, le ofrezco la palabra, diputado Gutiérrez, sobre este proyecto. Porque el otro va a ser más largo. Ya. Diputado, tiene usted la palabra. Ya, muy gentil. Gracias, señor presidente. Gracias a toda la honorable comisión. Es un proyecto que está lamentablemente inspirado en una tragedia que ocurrió en la 8ª región, en Chiguayante, y que, producto de una serie de consultas que hice también a personas que están dentro de esta noble institución de bomberos, consultas variadas con respecto a temas de seguridad, me motivó a hacer este proyecto porque consideraba y todavía lo considero correcto, que en ciertos lugares sea obligatorio que instalen estos aspersores, que instalen estas alarmas de humo, señales, una serie de implementaciones que creo que son indispensables instalar porque podrían evitar la pérdida de vida humana y daños a la propiedad privada. En consecuencia, pensé que era necesario instalar estos instrumentos mecánicos, que con el caso puntual de los aspersores, y también que fuese bombero los que estuviesen certificando permanentemente el buen uso de estos instrumentos, porque he tenido conocimiento que en algunas oportunidades justamente se deja abandonada la fiscalización y eso a la postre, aunque estén instalados, eventualmente no funciona. Todos tenemos el recuerdo de la famoso incendio de la Torre Santa María, que fue como el Titanic en Chile. Todos pensaban que tenía el último instrumento para evitar todo tipo de incendios, y lo que pasó ahí fue que efectivamente no funcionaron, y tenían todos estos artefactos, los tenían. Y a la postre ocurrió esa desgracia tremenda que incluso costó
vía de un bombero que falleció en ese incendio. Entonces yo creo que ese recuerdo también tiene que motivarnos a que no solo exista la obligatoriedad de la instalación de estos artefactos, sino también la permanente fiscalización del estado de conservación, para ver si funcionan y también que se acredite que en ciertas instituciones, organismos, estos instrumentos tienen que estar instalados y certificados su funcionamiento por parte de bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Chile. Ese es un proyecto bastante acotado, solo decirle nomás que está inspirado en lo que ocurrió en la 8ª región, puede que no tenga ninguna vinculación, sabía que la causa fue distinta, pero me parece que del incendio, pero creo que establecer la obligatoriedad me parece adecuado y también me parece que es correcto que el Cuerpo Bombero pueda hacer un aporte significativo en la fiscalización porque yo no veo otra institución más que pueda estar, no sé, yo pensaba yo en la Dirección de Obras Municipales, pero yo creo que Bombero ha prestado ya un notable aporte a la prevención y también a la solución de los problemas que generan los incendios en este país. Así que por eso el proyecto, eso es, presidente, y le agradezco haber puesto en tabla este proyecto. Creo que es un proyecto sencillo y espero que cuente con el apoyo de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Como usted bien planteaba, este es un proyecto conciso, genera un nuevo artículo 159 ter en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo que las construcciones que alberguen niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida o enfermos deben contar con una red húmeda, rociadores y detectores de humo. El Cuerpo de Bomberos respectivo entregará la certificación sobre la existencia y buen estado de dichos elementos de prevención de incendios, la que tendrá una vigencia de 1 año. Un reglamento señalará los requisitos específicos que deben reunir la construcción de estas instituciones para la obtención de la certificación antes mencionada y asimismo incorpora un artículo transitorio, el cual dispone que la ley entrará en vigencia en un plazo de 2 años contados desde publicada para aquellas construcciones que actualmente funcionen de albergues para niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida o enfermos. A este respecto también ofrezco la palabra al diputado Undurraga. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero darle las gracias al diputado Gutiérrez que me permitió firmar este proyecto. Creo que es un proyecto de gran utilidad, es un proyecto que viene a poner en un estándar similar a lo que las empresas hoy día en la práctica deben tener para sus trabajadores a través de un prevencionista de riesgo. Y creo que la caridad o el asistencialismo o la ayuda, digamos, a las personas descritas tiene que ser hecha en forma profesional, y esto es un paso adelante en ese sentido y creo que vale mucho la pena apoyarlo y ojalá lo podamos trabajar lo más rápido posible para poder llevarlo a la sala y poderlo llevar al Senado. Dicho lo anterior, y ahí me gustaría generar una pregunta al señor vicepresidente de Bomberos, por su intermedio, presidente, en relación a la sobrecarga o no sobrecarga de trabajo que generaría esto, porque yo tengo una propuesta, sé que hay sobrecarga, porque me interesa que salga. Muchas gracias, diputados. Ofrece la palabra a los demás diputados, diputadas. Diputado Badí. Presidente, todo lo que hagamos para prevenir situaciones como la que ocurrió efectivamente en Chiguayante y que tiene como fundamento ya la presentación de este proyecto, por cierto que hay que apoyar y estimular para que se concreten. Pero sí tengo una duda, y por su intermedio al diputado autor de esta moción, cuando se refiere a los niños, ¿ya? Se refiere, por ejemplo, a jardines infantiles, colegios. Me gustaría que pudiéramos, porque se pudiera interpretar de que es para niños en general, establecimientos educacionales, y yo creo que sería bueno que pudiera aclarar la idea de cuando se especifica a niños en particular. Muy bien. Se ofrece la palabra, señor diputado. Diputado Gutiérrez. Muchas gracias. No, está tomado en el sentido que lo que le da la Convención de Derechos del Niño, es decir, entendido niño, niña y adolescente, es decir, todo el niño, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, los niños son desde que nacen hasta los 18 años.
Eso... Todos, sí, sin distingo. Muchas gracias, diputado. Una de las interpretaciones que uno podría tener es con el verbo rector del artículo, que dice relación con albergar, en el sentido de que es una permanencia estacionada, son personas que pernoctan en ese lugar, que es un tema que también, como son hogares de niños, que tú dijeras, oye, hay un hogar donde permanentemente pernoctan, duermen los adultos mayores, y eso también puede ser materia de observaciones dentro de la tramitación del proyecto, que como bien sabe el diputado Gutiérrez y todas las diputadas y diputados que nos acompañan, es el ánimo de esta comisión ir avanzando de manera rápida y ser capaces además de ir aportando al desarrollo del proyecto. Se ofrece la palabra. Cortito. Diputado. Lo que necesito Ortiz. saber la opinión de suyo, presidente de la Junta. De todas maneras. ¿Qué es lo que piensan? Le vamos ¿Qué es a... lo que hay actualmente? Nada más. Muchas gracias, diputado. Le vamos a entregar la palabra a don Raúl Morales, vicepresidente de la Junta Nacional de Bomberos, para que informe sobre este proyecto. Y también me permito recordar una pregunta que formulara el diputado Undurraga respecto a la eventual sobrecarga de trabajo que podría acarrear a bomberos en este tema. Señor vicepresidente. Muchas gracias. Bien, desde luego la Junta Nacional encuentra muy loable esta iniciativa. No podría ser de otra manera porque va en resguardo de personas que realmente requieren esta preocupación. Sin embargo, y respondiendo derechamente por su intermedio al diputado que hizo la pregunta, a nosotros esto nos crea un serio problema porque fiscalizar esto nos hace distraernos de nuestra función principal y además nos crea una carga financiera que no estamos en condiciones de soportar. Por lo tanto, habría que buscar otra forma de hacer la fiscalización, porque realmente no estamos en situación de enfrentar eso. O sea, usted plantea, obviamente, que desde un punto de vista financiero es muy complejo poder hacerse cargo de una situación de esta materia, sin perjuicio de la colaboración que ustedes pudieran entregar. Exacto. Preguntas al señor vicepresidente de la Junta Nacional. Entiendo, me permito, que hay ciertas actuaciones que realiza el Cuerpo de Bomberos donde reciben algún tipo de pago de manera voluntaria, algún tipo de capacitación, de certificación. Algunos cuerpos de bomberos ¿Ya? tienen esa organización, generalmente los cuerpos más grandes, ¿Ya? porque tienen la infraestructura para realizar esto. Pero no todos los cuerpos cuentan con esa infraestructura ni con los medios para hacerlo. Por lo tanto, nosotros como Junta no podemos asumir esa responsabilidad de embarcar a estos cuerpos de bomberos en una situación como esta. Si me permite, señor vicepresidente y la comisión, mucho nos agradaría que ustedes nos pudieran entregar un informe respecto de la pertinencia del proyecto, de lo importante que es y los aspectos técnicos que tengan, y también la propuesta que pueda tener la Junta Nacional respecto de qué institución o qué organismo pudiera hacerse cargo de esa fiscalización. Tal lo planteaba el diputado autor del proyecto, que eventualmente podría recaer en las direcciones de obras municipales que tienen a su cargo la fiscalización de toda obra nueva, o de la Seremi de Salud. Entonces sería súper importante para esta comisión que usted ya plantea su aquiescencia al punto de vista técnico y lo necesario que es este proyecto de ley para resguardar la integridad de adultos mayores y de niños. Eso nos importa mucho. Y también su opinión de la Junta Nacional respecto de qué entidades podrían hacerse cargo de este tema. ¿Le parece, vicepresidente? Sí, podemos preparar Súper un bien. informe al respecto. Diputado Gutiérrez. Por su intermedio, presidente, una consulta a nuestro invitado. En la ley de urbanismo y construcciones, ustedes son mencionados, ¿es mencionado el cuerpo bombero en alguna fiscalización que tienen que hacer? Porque me pareciera que ustedes están nombrados ahí, ¿verdad? Ustedes tienen un rol de fiscalizador ya, que por ley que tienen ya, ¿cierto? Acuerdo para construcciones sobre 4 pisos. O hasta 4 pisos. ¿Mm? ¿Tú tienes más información? Por favor, señor Kraus. Presidente, para responder la pregunta del diputado, la Ley General de Urbanismo y Construcción señala que los lugares donde habitan más de 100 personas se le podrá solicitar al comandante del cuerpo bombero respectivo que realice una inspección a la vivienda, a los sistemas de seguridad. Esa es una ley que faculta a cualquier persona solicitarle al comandante, donde él tiene la obligación de poder hacerlo,
y también autoriza que bomberos autónomamente puedan solicitar un lugar donde albergan más de 100 personas para hacer esa fiscalización. El problema que se suscita en la práctica y tiene que ver también con que hay muchos lugares donde bomberos, por lo que explicaba el presidente, por recursos, por desviar la atención de la emergencia y la capacitación de sus propios bomberos, no puede realizar esta función. Y Bomberos de Chile se enfrenta a diario la problemática, principalmente voy a poner como ejemplo los lugares, los edificios de altura, que solo se hace una revisión a la red seca o la red húmeda por la Dirección de Obra Municipal cuando se recibe, y después pueden pasar años, y además hay un tema práctico, porque es previo a la entrega del departamento, del edificio. Entonces, bomberos se han enfrentado en que las redes secas están con palos, porque los maestros, los constructores, los escombros, las vierten en los sistemas de seguridad. Pero en el caso puntual y la pregunta concreta va con relación a lo que expliqué anteriormente. Diputado Gutiérrez. Por su intermedio nuevamente a nuestro invitado. Y que dice en relación con lo que han dado como respuesta. Es decir, ellos se dan cuenta de que la red húmeda y seca solo tienen que estar en funcionamiento cuando se entregan los edificios, los departamentos, pero después de ahí, de ahí más lo fiscaliza, es decir, de ahí quedan votados. ¿Ah? Entonces, eso da cuenta de la necesidad de tener algún deber. Alguien tiene que tener el deber, la obligación de estar fiscalizando esto, porque no es posible que después lleguen los bomberos y se encuentran con que la red húmeda y la red seca están con estos pagos, están tapados, y nadie se hace responsable. Si fue cuando uno lee lo que pasó en la Torre Santa María, efectivamente fue lo que ocurrió. Que ahí y ahí me tendrán que corregir ellos, los bomberos, es que justamente ustedes tenían ahí la red seca, estaba colapsada, si no respondieron ahí. Entonces, yo creo que es importante que aquí, yo creo que estamos con nuestro invitado, estamos detectando que hay otros problemas asociados al tema de la falta de fiscalización, porque solamente se fiscaliza por parte de la Dirección de Obras Municipales cuando estos departamentos son entregados, pero después nunca más lo son. Entonces nadie más hace cargo de que esta red esté en buen funcionamiento, en buen estado, cuando se presenta una desgracia. Pero ellos también dan cuenta que efectivamente la Ley de Urbanismo y Construcción dice se solicitará, es decir, se le puede solicitar, no es obligatorio. Entonces, como no es obligatorio, por supuesto, nadie lo pide. Y porque nadie pide que vaya a fiscalizar si están en buen estado la red húmeda y la red seca, que sin duda sería interesante en un país que hemos sido objeto de muchos de siniestros, que estas redes estén en buen y correcto funcionamiento. Pero yo creo que ahí estamos dando cuenta de problemáticas reales que pueden afectar y afectan, de hecho, el poder extinguir un incendio. Pero yo le quisiera preguntar a nuestro invitado por su intermedio, presidente. Yo entiendo que efectivamente lo distrae de sus labores, que efectivamente no hay financiamiento para que ellos puedan emprender esta otra labor. La pregunta es, ¿cómo podrían ellos efectuar, es decir, qué tendrían que tener ellos? Me imagino más financiamiento, ¿verdad?, para poder hacer esta actividad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es decir, cómo ellos han visualizado este punto de cómo tienen más recursos, porque al final del día lo que nos están diciendo ellos, nosotros estaríamos disponibles para hacer, es decir, ellos detectan el problema, ellos saben que podría resolverse, el tema es cómo se resuelve. Porque efectivamente ellos dicen, nosotros no tenemos recursos económicos para poder solucionar el problema de que la red húmeda y seca nadie la fiscaliza nunca. Tanto sabemos que efectivamente a todos estos albergues donde hay niños, tercera edad, requieren estas redes y estos aspersores, pero efectivamente ellos no tienen las capacidades para poder realizar esta fiscalización que queremos, y nos estamos dando cuenta que es fundamental que alguien la haga, y creemos que ellos son los que están más capacitados, sobre todo cuando la Dirección de Obras no puede hacerlo, no están obligados, y ellos podrían eventualmente hacerlo si es que alguien lo solicita. Gracias, presidente. Señor, ¿se puede dar respuesta? ¿Tiene la palabra? Sí. No, gracias. No, solamente señalar de que en el informe que vamos a preparar vamos a indicar todas las posibilidades que habrían, y desde luego indicar que
hacemos la salvedad que este informe no sea vinculante para nosotros porque realmente nos puede crear algunas situaciones bien complejas. Muchas gracias. Oye, tiene la palabra el diputado Undurraga y luego el diputado Ortiz. Gracias, presidente, por su intermedio. Más allá de quién termine fiscalizando o no fiscalizando, yo creo que la propuesta del diputado Gutiérrez es una muy buena propuesta. O sea, y creo que como comisión yo le pediría a la Secretaría, con su venia, señor presidente, un informe a la biblioteca en relación a la ley general de, no es urbanismo, sino es, hoy día existe una figura que son los prevencionistas de riesgo, que hoy día actúan en todas las empresas. Entonces, tomando la esencia de lo que está proponiendo el diputado Gutiérrez, que tiene que ver con básicamente hogares de niños, hogares de ancianos, que pueden ser financiados en forma particular o subvencionados por el Estado, o etcétera, etcétera, que podrían ser tomados como una unidad económica, no en términos de que genera una producción que le reditúa ganancias, sino en términos de que recibe ya sea aportes del Estado o de privado, y ver si es que están en esta normativa incluidos estos centros que está proponiendo, que claramente el de Chiguayante no contaba con todos los mecanismos de prevención, digamos, para que no le hubiese sucedido lo que lamentablemente le sucedió. Entonces, yo creo que deberíamos ver si es que la actividad del prevencionista de riesgo o de las empresas que por obligación tienen que contratar un prevencionista de riesgo, ya sea, si la memoria no me falla, yo como tenía una pequeña empresa o una mediana empresa, los prevencionistas de riesgo con empresas con menos de tantos trabajadores son part-time, y más de tantos trabajadores son full-time. Entonces, a lo mejor aquí hay que hacer alguna modificación para que los prevencionistas de riesgo sean full-time y generen la certificación que a lo mejor podría efectivamente fiscalizar, no in situ, pero sí dar fe de lo que está bien hecho los cuerpos de bomberos en términos de llevar el registro o adjuntar el registro a la carpeta de la municipalidad de la propiedad, digamos, o quien lo fiscaliza, ya sea un hogar de menores, un hogar de ancianos, etcétera, etcétera. De todas maneras, vamos a reservar esa propuesta para los acuerdos que tengamos de la comisión. Agradecemos la presencia del senador Alejandro Navarro, que nos acompaña en esta comisión. Tiene la palabra el diputado Ortiz. Mira, muy preciso. A través suyo, presidente, al colega Hugo Gutiérrez. Aquí hay un costo grande, porque tú acabas de expresarlo. Van a tomar conocimiento de algo por ley que en ninguna parte sale de un financiamiento. Y en Chile existen miles de casos, miles. Y hay dos temas: albergará y entregará. Te hace una afirmación al cuerpo bombero, pero eso hay que ver en qué forma se financia, porque si no van a haber serios problemas. Y no es tan fácil tampoco en obras municipales, porque también significa un costo, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno que prepare a través suyo lo que acabas de decir tú, el informe, o sea, tú primero, y también el informe en la biblioteca. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Hay que hacer bien la ley. O sea, hay que reconocerle que Hugo tuvo la visión en el instante que fue una catástrofe de 10 señoras que fallecieron. Y tú sabes que eso significó que definitivamente eso se cierra. Entonces, yo estuve varias veces, porque soy el que cree legalmente en las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz. En mi primer periodo era una sola comuna. Y había un buen estándar, muy buen estándar. Es que a mí me tocó ir a visitar en diferentes ocasiones a varios amigos y amigas que yo tenía que habían llegado allá. La atención era buena, pero naturalmente que ese pabellón que está al final donde sucedió esta catástrofe, eran pura gente que estaba postrada,
que no se podía mover prácticamente. Y sucedió lo que sucedió, que fue terrible. Pero ahí se dan cuenta ustedes que prácticamente las personas que están a cargo no van a continuar con ese hogar, que era la solución de muchas familias que se olvidan que sus padres o sus madres no los tienen en sus respectivos hogares, y obviamente que lo llevan a un hogar de descanso, digamos, cosas por el estilo. Yo creo que es vital las dos cosas, el informe y también el de la biblioteca. Pero la idea es muy buena, por eso que te la firmé yo, Hugo. ¿Ah? Y yo creo que es efecto también de lo que pasó, pero yo creo que hay que esperar un poco, nada más. Diputado Gutiérrez. Solo recordar que la Ley de Urbanismo y Construcciones vigente como Ley de la República ya se establece de que es posible solicitarle al Cuerpo Bombero de que ellos informen. Claro, es decir, no es obligatorio, pero bien podría ser que en esa solicitud no solo estén incluidos aquellos que tienen albergan a más de una cantidad determinada de personas, sino también es posible la incorporación de todos estos lugares. Pero el tema es que muchos albergues eventualmente de personas de tercera edad, para evitarse problemas, puede que nunca lo pidan. Por eso que yo entiendo que existía la norma en que se le puede solicitar al Cuerpo Bombero que haga una certificación. Pero no es obligatorio. Pero son lugares en que si hay niños, hay personas de tercera edad, puede que el dueño del asilo de ancianos, pongamos, no puede que no le convenga solicitar, y no lo hacen nunca. Entonces, por eso que yo creía que era más conveniente que en estos lugares, más que quede entregado al dueño del asilo o albergue, que no solamente fuera de una aquiescencia personal requerir hacer esta solicitud, sino que sea obligatorio para él que en estos lugares, en estos recintos donde efectivamente hay personas, como se menciona, personas que estaban postradas de la tercera edad, en esos lugares tendría que haber esta red húmeda, seca, que haya aspersores. Es decir, no es posible pensar que uno instale un asilo de ancianos y no tome las medidas necesarias para el resguardo de la integridad de la vida, integridad física y psíquica de las personas. ¿Me entiendes? Sí, un poco es eso. Es decir, ¿por qué nos negamos a que en estos lugares tiene que haber aspersores? Es decir, tienen que haber, hubiesen salvado la vida de estos ancianos, pero no había. ¿Por qué? Porque no hay obligación de hacerlo. Entonces, el tema es, por último, establecer la obligatoriedad, pero como sabemos la historia de que podemos hacerlo obligatorio, pero como nadie fiscaliza si funcionan, entonces por eso establecí también la certificación y la obligación, y hacer recaer una obligación sobre el Cuerpo Bombero. Puede que se establezca solamente como una obligación de todos estos lugares que tienen que tener cuando se inauguren, como todos los lugares que tengan sobre todo estos lugares tengan esta red húmeda, la red seca y los aspersores, que lo tengan. ¿Verdad? ¿Quién fiscaliza? Bueno, ahí podemos poner que nunca, como se hace hoy, por lo demás, solamente cuando se entregan, ahí se fiscalizan, ahí se ven si están, y después no se ven nunca más. Pues. El tema está que yo creo que tampoco es una conducta, para mi entender, correcta, obligar a que estos lugares tengan. Yo creo que está bien. Empecemos por ahí. Por último, que la dirección de obra se establezca en la Ley de Urbanismo y Construcciones que tienen que tenerlos. Bien. Pero también hay que de una vez por todas establecer que alguien tiene que fiscalizarlo, es decir, que tiene que saber si están en buen funcionamiento, porque si no están en buen funcionamiento, encontramos que después llegan a pagarlo y no están. Eso es, presidente. Súper. Independiente de poder incluirlo ahí, yo creo que esto podría seguir una senda muy similar al transporte vertical, al tema de los ascensores, la certificación permanente del buen funcionamiento de los ascensores. Con la quiesencia de la comisión, el senador Navarro quería hacer uso de la palabra. Senador. Lo están censurando. Ya, me perdido la costumbre que... No, presidente, muy brevemente, tenía por otro tema que lo informo enseguida. Estoy presidiendo la Comisión de Vivienda del Senado y hemos estado discutiendo este tema de los subarriendos, que en Santiago llegan a ver, en el informe de Felipe Alessandri y también de Carolina Toá, exalcaldesa, en 6.000 personas en 100 establecimientos, con 60 personas con un solo baño y en condiciones de hacinamiento y de precariedad en materia de incendio, como que hemos mostrado en Antofagasta,
que tienen este mismo tema y que son infiscalizables porque son clandestinas y los municipios no tienen facultades para su fiscalización. Por tanto, va a ingresar, esperamos, ya estuvo el ministro Cristian Monkever, un proyecto de regularización de estos albergues o pensiones masivas, donde se va a definir el concepto de hacinamiento, porque muchos de estos hogares, la verdad es que hay hacinamiento. Hay un número muy superior de personas que las capacidades físicas y la normativa exige, y la disyuntiva es que la misma, en este caso del hacinamiento en estos hogares que en todo el país, que básicamente son inmigrantes, ¿me explico? ¿No? Se empieza de 150.000 pesos pagada por los inmigrantes en departamentos que caben 6 personas, hay 20, 24, 30 personas, con los riesgos que se derivan. Y por tanto, un tema que estamos abordando desde ese punto de vista, y en particular de esto, yo lo relaciono porque claramente también en muchos casos están irregulares. Los hogares están de manera irregular en torno a la avisación de una autoridad competente en materia de incendio, y los departamentos casa que se han habilitado para recibir a los inmigrantes, como ya es un negocio altamente lucrativo, están en las mismas condiciones. Así que a ver si podemos enviar la información una vez que ingrese el proyecto de ley, porque se van a relacionar y se van a encontrar. Porque uno dice si hay que regular los hogares que albergan ancianos, estos locales donde hay un alto número de personas, inmigrantes y no migrantes también, deberán tener una misma normativa de seguridad y prevención. Dicho eso, señor presidente, solo quiero informarle a la comisión, informar al diputado Ortiz que además estoy presidiendo la Comisión de Transporte y Telecomunicación, y mañana vamos a poner en primer lugar de la tabla un proyecto de ley que viene de esta comisión, que es el boletín 11.787-22, para eximir los vehículos de los cuerpos de bomberos y otros vehículos de emergencia al cumplimiento de condiciones técnicas que se indica. Sería bueno que los autores del proyecto, entre ellos el diputado José Miguel Ortiz, y no alcanzamos a invitar a bomberos para ver este proyecto, pero le extendemos la invitación inmediatamente. Mañana a las 10:30 lo vamos a hacer. Tuvimos un proyecto que salió de tabla y este estaba pendiente hace ya largo tiempo, así que aprovechamos ponerlo en tabla para que los proyectos que de aquí emanen de esta comisión especial de bomberos, ¿no?, tengan tramitación en el Senado. Así que desde ya, si puedan acompañarnos mañana en el debate junto con los parlamentarios, sería muy importante. Ya, a ver si alguien nos puede acompañar. ¿Algún asesor que pudiera acompañarse? Gracias, presidente. Gracias a usted, don Alejandro. Lo preciso lo siguiente, a través suyo al senador Alejandro Narres, muy bueno que hubieras venido. Tu eficiencia legislativa es importante, porque este es un proyecto que hubo consenso con la Junta. ¿Por qué? Porque sucedió que cuando hubieron los famosos incendios forestales en enero en el Gran Concepción, que estuvo a punto de quemarse una parte, oye, hubieron dificultades con algunos de los carros que han regalado algunos gobiernos, en que algunos tienen 2 o 3 centímetros más que las normas del Ministerio de Transporte o bien las normas de obras públicas. Entonces, con esto, ese tipo de... no le van a pasar multa por el hecho que tenga un poquito más de espacio. Y lo firmamos, como siempre lo hemos hecho, 10 diputados. Es un acuerdo muy alto. Y lo empezamos a ver antes, ¿te acuerdas que lo empezamos a ver antes de esta legislatura? Y resulta que ahí estamos los autores, los 10 personas que somos titulares. Yo al menos voy a ir a defenderlo. Nada más. Senador. El informe señala claramente que no hay ninguno mayor de 45 toneladas, pero el tema de los ejes, de los camiones de aljibe, que no son reemplazables, no hay recursos para reemplazarlos y se usan solamente en emergencia. Eso es, presidente. Muchas gracias. Por favor, señor Kraus. Para hacer una precisión respecto a lo que señalé anteriormente respecto a la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 142 señala que es la facultad de los cuerpos de bomberos de poder inspeccionar lugares donde hay más de 100 personas. Y el 144 es la obligación de ingresar, que el cuerpo de bomberos debe recepcionar el plan de emergencia o el plan de evacuación. ¿Qué sucede? Que es ahí donde la persona puede solicitar que el cuerpo de bomberos inspeccione o le revise su plan de emergencia. Y eso, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Marco Bombero lo que hace es que, como es una labor no propia de una emergencia, sino que ahí está lo que explicaba el vicepresidente, que hay cuerpos de bomberos que cobran por esa función.
Eso es para precisar, diputado, para que no se entienda que cualquier persona puede llegar y solicitar al cuerpo de bomberos que revise un lugar, etcétera, etcétera. Eso, presidente. Pero mira, eso ilumina mucho la discusión, porque efectivamente, como plantea el diputado Gutiérrez originalmente en el proyecto, una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues también se podría incluir dentro del plan de emergencia que cada uno de estos centros debe tener la instalación de aspersores o sistemas de fuego. Está claro que la materialidad ignífuga eventualmente de la construcción, eso lo ve la Dirección de Obras Municipales, pero ver alternativas para poder instalar. La idea ha sido acogida por la comisión, le vamos a dar celeridad en la tramitación. Esperamos también, a la brevedad posible, señor vicepresidente, poder contar con el informe técnico de la pertinencia de este trabajo y obviamente cada uno de los diputados tendrá la oportunidad de aprobarlo en general y después a través de indicaciones ver qué organismo o institución puede fiscalizarlo de buena manera. Diputado Undurraga. Perdón que insista sobre un tema, pero creo que es relevante también cambiarle el foco. Nosotros estamos hablando, insisto, de jardines infantiles, de refugios de niños que pasan la noche, de refugios de adultos, estamos hablando del Sename, del Hogar de Cristo, estamos hablando Senama, etcétera, etcétera. Estamos hablando de instituciones que tienen algún grado de financiamiento, ya sea particular o sea fiscal. Luego, yo le pediría por su intermedio, presidente, que en el análisis que va a realizar el Cuerpo de Bomberos también considerara ver la posibilidad de evaluar el costo que tiene esta certificación. ¿En términos de qué? O sea, porque finalmente no la va a financiar Bomberos, la va a financiar la señora Juanita, que se le ocurrió poner en Chiguayante un hogar de ancianos para el cual le cobra a los hijos para que tengan a los abuelos. Entonces, dentro del plan de negocio, así como tiene que pintar, poner cáteres, tener una cocina, un cocinero y un enfermero, va a tener que tener extintores, va a tener que tener etcétera, etcétera, etcétera. Luego, no es de costo de bomberos, no debe ser de costo de bomberos. Entonces, para que lo analicen desde ese punto de vista también. Es cierto. Muy bien. Diputado Gutiérrez. Sí, pues pasa que ahora, escuchando al señor Kraus, recordé que efectivamente cuando conversé con algunos bomberos me contaron que efectivamente hacían estas fiscalizaciones o certificaciones por el que cobraban. ¿Ah? Es decir, ya es algo que hacen ellos, ¿entiendes? Es decir, no es algo que le estemos atribuyendo algo nuevo, ellos están haciéndolo ya. ¿Ah? Entonces, por eso que cuando me sorprendí un poquito porque ahora recordé que efectivamente esas certificaciones ellos ya las hacen ya y cobran por la misma. ¿Ah? Entonces no es que sea algo que una novedad y que va a ser tan terrible económicamente para bomberos, no, es algo que ya están haciendo y se les paga por el servicio, que por supuesto corresponde que se les pague, tal cual dice el diputado Gutiérrez. Gracias. Quisiera, sí, por favor. Efectivamente hay cuerpos de bomberos que hacen eso y cobran por el servicio, pero eso le significa a esos cuerpos de bomberos, que son los más grandes entre paréntesis, especialmente Santiago, Concepción, etcétera, hacer un departamento técnico. Eso le significa contratar prevencionistas de riesgo que no son bomberos para que hagan esta labor, porque los bomberos, como ustedes saben, trabajan en otras funciones y por lo tanto tampoco tienen tiempo para hacer esto en desmedro de su trabajo. A la hora que ellos pueden hacer sus labores es después de las 7 de la tarde. ¿Y quién les va a abrir un edificio después de las 7 de la tarde? Entonces, la manera como se ha hecho es contratando prevencionistas de riesgo y eso no lo pueden hacer todos los cuerpos de bomberos. Pregunta. Bien planteado el señor Kraus, independiente del informe escrito como bien plantea el diputado Ortiz, existe la facultad de solicitar, donde existan estos departamentos de riesgo, establece la norma que señala usted, que Bomberos certificara este tipo de equipos, ¿cierto? Y la instalación. Pero también esa norma debiera comprender o establecer quién lo hace en subsidio de bomberos. Debe haber alguna entidad certificadora, una empresa a quien se le pague. Porque usted hizo alusión a la norma. Al 142. Claro, porque es una facultad solicitar a bomberos. Y cuando se lo solicita a bomberos... No, al revés. Los cuerpos de bomberos tienen esa facultad de poder ir a un lugar donde haya más de 100 personas para poder fiscalizar. Pero el plan de emergencia que planteaba. Pero es que cuando se construye un edificio, ¿sí? un edificio
de que entregar un plan de emergencia. Cierto. Y existe la obligación de ese plan de emergencia de entregarlo al cuerpo bombero. Perfecto. O sea, y solo con el timbre se va a la dirección municipal y dice, yo ya informé mi plan de emergencia al cuerpo bombero. Solo informando. Solo informando. Pero mira. Pero perdón. Sí. Hay, Sí. pero hay Ahí está. Pero hay cuerpos de bomberos o empresas o edificios que dicen, bomberos, revísenme si mi plan de emergencia está. Y eso, es cuando se cobra. Súper. Por favor. Presidente, por su intermedio, a la comisión, efectivamente esa es una labor que bomberos en algunos casos, respecto a los cuerpos de bomberos más grandes, efectivamente se hace. Pero hay que precisar que esa información que entrega bombero, esa, entre comillas, certificación, no es vinculante para quien la recibe. Luego, bomberos puede efectivamente formular observaciones, formular reparos, y la persona eventualmente o la municipalidad podrá exigirlo o no las correcciones que se indican. Por otro lado, respecto de los planes de emergencia que se le entregan a bomberos, ese es un plan de emergencia que la institución solamente cumple con la obligación legal en la medida que lo entrega. Luego, no existe la obligación de que este plan de emergencia que se entrega sea aprobado por bomberos, esté de acuerdo, se le realicen observaciones, etcétera. Por tanto, ahí hay una función que se cumple bastante, digamos, de bastante poca obligatoriedad para las personas que eventualmente lo deben cumplir. Más aún, los municipios cuando requieren ese tipo de información, porque tampoco todos los municipios lo requieren, cuando los municipios lo requieren, el municipio tampoco está obligado a hacerle caso a la opinión de bomberos respecto a alguna situación. Súper. Si me permite, mayor sentido y pertinencia tiene justamente este proyecto de ley. En la medida en la precariedad de la normativa, la laxitud en la fiscalización. Así que esperamos ese informe. Vamos a seguir discutiendo. Entonces yo quisiera proponer también que nos informe. Disculpe, sí, secretario. Quiero hacer una pregunta, disculpe, al colega señor Kraus. Las empresas que tienen elementos peligrosos, que almacenan elementos peligrosos, tienen la obligación de comunicarlo a bomberos, la obligación legal de comunicarlos a bomberos. Y entiendo que si no lo cumplen, hay sanción por no informar, por ejemplo, que tengo el almacenamiento de combustible en cantidad superior a 200 litros, estoy inventando cantidad, etcétera. Esa norma, ¿usted la conoce? ¿Nos podría comentar eso? Porque a lo mejor nos podría guiar a una solución también en esta... No la conozco, pero la voy a buscar para tenerla presente para el minuto que bombero evalúe el informe. Porque con mayor razón, habiendo gente postrada, ancianos, menores de edad, material peligroso, se puede usar el mismo criterio. Más o menos buscar la estructura normativa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a acordar solicitar el oficio al Cuerpo de Bomberos respecto a la pertinencia del proyecto y su opinión técnica, tal como plantea el diputado Undurraga, el solicitar un informe de la Biblioteca del Congreso, un comparado. Yo me permito también solicitar un oficio al Sename y al Senama respecto al catastro de las instituciones que tienen a lo largo del país, que cumplen estas características, junto, entiendo yo, que la fiscalización de estos establecimientos corresponde hoy día, sobre todo en el caso de adultos mayores, a las Seremis de Salud, al Ministerio de Salud, para que informe respecto a ese tema. Y también le vamos a pedir a los diputados y diputadas que también propongan nombres de personas que podamos escuchar en esta comisión para proceder a la votación en general de este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y agradecemos un montón la presencia del diputado Gutiérrez y del senador Navarro. La colaboración transversal de esta comisión es una característica permanente en nuestro trabajo, así que cuenten con nosotros. Absolutamente. El segundo punto es iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción del diputado Mellado, de las diputadas Carvajal y Flores y de los diputados Bobadilla, Leiva, Ortiz, Radber, Santana, Don Juan, Undurraga y Vidal, que regula el funcionamiento de los órganos disciplinarios al interior del Cuerpo de Bomberos. Para estos efectos vamos a escuchar a don Bastián, que es el asesor legislativo del señor Mellado. Así que, don Cosme, si usted nos puede entregar una introducción a este respecto. Así es. Gracias, presidente. Primero que todo,
agradecer la presencia del Cuerpo de Bomberos, de la Junta Nacional, a su vicepresidente, a su equipo. Las razones por las cuales, presidente, estimados colegas, nosotros decidimos presentar este proyecto es producto de que más de alguna vez, tal vez a alguno de ustedes también les pasó, que se nos acercó algún ex bombero reclamándonos por arbitrariedades en los mecanismos utilizados en los organismos disciplinarios dentro de los cuerpos de bomberos. Tenemos varias razones y varios argumentos de hecho y de derecho para explicar nuestro proyecto. Por eso que yo quiero agradecer también la transversabilidad que tuvo la acogida cuando presentamos esta solicitud de este proyecto, y por lo tanto, presidente, yo quiero decirle que nos acompaña, tal como dijo usted, Bastián Espinosa, de mi equipo asesor legislativo, para que justamente él aporte antecedentes por las cuales las razones que tenemos nosotros para haber presentado este proyecto, que creo que viene a colaborar con el funcionamiento de los cuerpos de bomberos de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra don Bastián. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados, miembros de la comisión, al vicepresidente de la Junta Nacional y a los abogados Carlos Teherán, señor Kraus. La verdad es que les voy a contar básicamente por qué nace este proyecto, cuáles son los motivos que nos llevan a normar algo que podría considerarse materia de reglamento. Y la verdad es que son hechos que vienen ocurriendo hace bastante años. Los cuerpos de bomberos se organizan como corporaciones de derecho privado, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene una institución disciplinaria que puede llamarse Consejo de Disciplina, que puede llamarse Tribunal de Honor, que puede llamarse Tribunal de Disciplina. Esto va a variar de acuerdo a los cuerpos de bomberos que tengamos a lo largo de Chile. Cada uno tiene una figura distinta. Lo que buscamos en este caso es dar respuesta a diversos procedimientos mal realizados, o bien irregularidades que se han presentado al interior de los órganos disciplinarios, donde se ha cuestionado el actuar de derecho de sus instancias disciplinarias, las sanciones que estos aplican, su desproporcionalidad, ¿cierto?, y la conformación de los mismos tribunales o comisiones que tienen bajo su mandato conocer las faltas y a su vez aplicar las sanciones. Tal como les mencionaba anteriormente, estas orgánicas van a variar tanto en su composición como en la forma que actúan. Solamente a modo de ejemplo. Los cuerpos de bomberos, y aquí nos acompaña Carlos Teherán, el voluntario de Valparaíso también, quizás nos podrá contar su experiencia, cómo se vivió el cambio de estatuto en los cuerpos de bomberos de Valparaíso, y a propósito de qué. La verdad es que hace unos años atrás, por ahí por el año 2007, pocos estatutos contemplaban lo que es el debido proceso dentro de esta institución. Entonces finalmente teníamos que ante un mismo hecho, un voluntario o dos voluntarios eran sancionados de distintas formas, por un mismo hecho. Esto ha derivado también en que existen grupos de voluntarios que se han coordinados por las redes sociales finalmente, para exigir también que exista una regulación en torno al debido proceso en los bomberos. Pero bueno, no solamente lo digo yo, sino que lo podemos verificar por medio de fallos de la Corte de Apelaciones de Chillán, de Valdivia, de Valparaíso, como también fallos de la Corte Suprema. En la actualidad, tenemos un requerimiento presentado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago ante el Tribunal Constitucional, Cuerpo de Bomberos que tiene una conformación en su Tribunal de Disciplina muy distinta a la que tienen los demás cuerpos de bomberos. Y les voy a contar una anécdota. Cuando se presentó este proyecto de ley, fuimos invitados por el Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quien nos felicitó, fíjense, por la realización de este proyecto. Y también nos contó que ellos habían realizado un cambio en su estatuto, con miras a establecer el debido proceso. Eso en Rancagua. Pero tenemos casos, por ejemplo, en Santiago, de voluntarios que han debido recurrir de protección porque finalmente no existen garantías de un debido proceso en ese Consejo de Disciplina. Entonces, finalmente tenemos una realidad que va a variar, como le dije anteriormente, a lo largo de Chile. Lo que estamos proponiendo en la actualidad es unificar criterios. Unificar criterios en torno a estos entes disciplinarios, que la verdad son tribunales legos, quienes los componen no son precisamente abogados. Cabe destacar que solamente el estatuto de la Junta Nacional contempla la figura de un abogado dentro de un tribunal de disciplina, los demás no lo contemplan. Vamos a tener tribunales que contemplan un defensor, otros consejos de disciplina que no permiten que nadie ejerza una defensa, y esto, como le decía anteriormente, varía.
El artículo 3º de la ley marco establece que existirá un cuerpo de bomberos por comuna, agrupación de comunas, las que estarán conformadas por compañías y brigadas según requiera el trabajo de la institución. Los cuerpos que se organicen en el país deberán constituirse de acuerdo a los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento y subsidiariamente por las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil. ¿Por qué destaco? Voy a destacar esta última parte del artículo que establece que subsidiariamente los bomberos se van a regir por las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil, porque hoy día esto es algo que tenemos cuestionado ante el Tribunal Constitucional. El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha hecho un requerimiento de inaplicabilidad de este artículo en virtud de que su consejo disciplinario está compuesto a su vez por miembros del directorio general. Entonces finalmente tenemos la figura de miembros del directorio que a su vez son miembros de los tribunales de disciplina. Cuestión. ¿En qué parte del proyecto de ley está lo que está leyendo? No, yo estoy contando más o menos estoy haciendo mención a la realidad que se vive actualmente. Bueno, como les contaba anteriormente, este requerimiento de inaplicabilidad finalmente lo hace el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pero esto mismo ya lo tienen zanjado cuerpos de bomberos como el de Rancagua, como el de Valparaíso. O sea, miembros del directorio general no pueden participar en un tribunal de disciplina, consejo de disciplina o como quiera llamarse. Entonces, finalmente, nosotros en el artículo primero de este proyecto de ley, lo que hacemos también es darle esa autonomía para que los cuerpos de bomberos reconocidos por la Junta Nacional puedan contar con un ente disciplinario y que este ente disciplinario se denomine de la forma que ellos estimen conveniente, pero que se atengan a ciertas normas. Estas normas son básicamente las normas del debido proceso. La verdad es que este tema nunca se había puesto en la palestra. Yo no sé si a lo mejor muchos de ustedes han recibido voluntarios que han tratado de buscar finalmente ayuda frente a lo desproporcionado que resulta muchas veces las sanciones que le aplican estos tribunales. Y la verdad es que, como les decía anteriormente, tenemos fallos finalmente de la Corte de Apelaciones de Chillán, de Valparaíso, de Santiago y la Corte Suprema. Por ejemplo, la Corte de Chillán, el año 2017, acogió una protección a favor de un bombero suspendido de sus funciones por 2 años. Este fallo finalmente se debe a propósito de la resolución del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Yungay, dictado con fecha 24 de octubre del año 2016, en el que se acuerda mantener el castigo impuesto relativo a la suspensión de toda actividad bomberil por 2 años, inhabilitación por 1 año de ejercer cargos de oficial de compañía u oficial general. La Corte advierte que en el presente caso no se observa lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil por el Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Yungay. Para los efectos de sancionar al recurrente, estuvo integrado por el superintendente, vicesuperintendente, comandante y secretario general de dicho cuerpo, todos los cuales no ostentan el cargo de administración. Este hecho se repite a lo largo de todo Chile. Este fallo es uno de varios que tenemos. Este proyecto hoy día no viene a perjudicar a los bomberos, por el contrario, los viene a apoyar. Bomberos se va a ahorrar un montón de problemas, especialmente en tribunales, si lo que nosotros logramos también es que los miembros de estos tribunales de disciplina se capaciten. Los bomberos se capacitan a cada momento. Tenemos que poner este tema en la palestra y tenemos que darle respuesta a estos voluntarios que han sido también sancionados sin un debido proceso. Eso, presidente. Muchas gracias, Bastián. Le damos la palabra al diputado Iván Norambuena. Gracias, presidente. Yo tengo muchas dudas con respecto a la forma como se presentó este proyecto, entendiendo que el espíritu es poder ayudar. Pero yo creo que involucrarse en una institución como es los cuerpos de bomberos y sabiendo de la estructura que se tiene, sabiendo además que cuando uno ingresa a una institución como esta que es de voluntarios, hay un reglamento en el cual uno asume y se ingresó, y si uno no cumple el reglamento, bueno, vienen las sanciones que hemos conocido. Entonces, porque si nos involucramos en una institución como esta de voluntariado, mañana nos vamos a involucrar en la Federación de los Clubes de Rodeo, y nos vamos a involucrar en la Cruz Roja, y nos vamos en todas las organizaciones que son de voluntariado y que pudieran a lo mejor
supuestamente, de acuerdo a los fundamentos que se dan acá, que se estarían cometiendo injusticias. Entonces yo puedo estar equivocado, doy lugar a eso, pero vamos a judicializar todo. Aquí vamos a vivir en los tribunales, Bombero va a tener que estar metido y sometido a ciertos procesos por la forma como se presenta, porque vía la libertad, aquí hay libertad para poder presentarse. Entonces, en un primer momento, a lo mejor tenemos que conocer un poco más y discutir, conocer por supuesto la opinión de la Junta. Creo que es un problema que nos estamos echando encima en una institución que tiene un prestigio en el país, que si bien hay casos que son aislados de disciplina y de expulsiones o de cuestionamiento, pero que no es lo general de los miles de bomberos que existen en Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, yo patrociné este proyecto, no me arrepiento de patrocinarlo, creo que puede ser de valor, pero vamos a tener que trabajarlo, a mi manera de ver. Y vamos a tener que trabajarlo por las especiales características que tienen los cuerpos de bomberos. Primero, porque no es el cuerpo de bomberos, sino son los cuerpos de bomberos. Esto puede ser un manual de comportamiento de cualquier empresa finalmente, o cualquier organización social. A mí me preocupa que lo que yo leo aquí no tiene nada que ver con la razón inicial que tú planteaste. Tú planteaste que a igual falta existen variadas interpretaciones de la misma y distintos castigos. Y lo que yo leo del 1 al 9 y los transitorios son artículos de forma y no de fondo. Yo no tengo preparación jurídica, pero veo que arman la estructura pero no dan el contenido, y me complica y me hace arrepentirme de apoyar el proyecto del artículo 7, porque dice que será obligación de los cuerpos de bomberos establecer claramente en sus estatutos y reglamentos las faltas disciplinarias. Entonces vamos a seguir con lo mismo que tenemos hoy día. El de Talagante y el de Chiguayante van a calificar distinto una falta disciplinaria. Y lo que nosotros necesitamos, según lo que se le han acercado a los más experimentados miembros de esta comisión, y lo que yo conversé con mi colega Cosme en relación al tema, es más o menos impartir justicia. ¿Y qué es lo que es justicia? Es que a la misma falta, la misma pena. Y no a la misma falta penas distintas. Entonces, si en el artículo 7º nos estamos contradiciendo, porque yo puedo evaluar de una forma distinta, creo que no cumple el objeto de lo que estamos hablando. Por eso partí diciendo que lo apoyo, que hay que trabajarlo y no sancionarlo en esta ocasión. Y desde luego, por favor, señor presidente, a través de su persona, solicitarle, digamos, la opinión, digamos, al Cuerpo de Bomberos en relación, y a la Junta Nacional en relación al tema. Muchas gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra don Ramón Galleguillos, diputado. Gracias, presidente. La verdad es que escuchando el proyecto anterior se tornó bastante complejo, pero ahora estamos en el segundo, y este va por el mismo camino, bastante complejo, porque en realidad todos tenemos una formación. Todos no somos iguales. Yo diría que esos bomberos desleales que hacen acusaciones, ¿cierto?, por debajo de la mesa y recurren a los parlamentarios, me parece una mala inducción, porque las distintas ciudades que tienen cuerpos de bomberos, ¿cierto?, y que van a depender al final de una comandancia, supone ser que ahí se tiene que concentrar todos los reclamos que se hacen habitualmente. Todos. Incluso esto, si no me gustó el fallo, si me metieron en una comisión de disciplina, etcétera, etcétera. Usted decía recién, el abogado, están bajo la semántica del derecho privado. ¿Y qué tienen que meterse los diputados en una institución con derecho privado? Es la pregunta que me hago yo. A lo mejor voy a aprender aquí. Pero yo lo veo de esta perspectiva. ¿Qué tiene que intrometerse ahí cuando debería ser al revés? Venir la Junta Nacional y decirnos, miren, nosotros hemos elaborado este trabajo, pero para este trabajo se necesita una ley. Ahí lo tienen. Analícenlo, pregúntenos y saquemos la mejor conveniencia. Pero acá al revés, traen un proyecto que ellos ignoran.
por lo que veo. Es por lo que veo. Yo veo al señor acá, el vice, y lo veo que observa con desazón, porque en realidad es como que se salta una etapa. Y aquí, en esta materia de legislación, tenemos que ser cautelosos. Con mayor razón hoy día cuando nos observan de fuera. No es temor de los votos más, votos menos, no es eso. Es simplemente no caer en algo que al final de cuentas, ¿cierto?, no puede salir el tiro por la culata. Yo creo que aquí, presidente, definitivamente, como se ha mencionado, la postura de Pancho, de otras personas más, es que esto hay que analizarlo bien. Creo que todos estábamos llenos de buena idea. Me parece una buena idea. Pero parte, ¿cierto?, para mí, en lo personal, por casa. Es al revés. Ellos deben hacer las presentaciones de lo que puede ser mejor en materia disciplinaria. En consecuencia, yo esperaría, de verdad, no sé qué piensa el resto, pero yo esperaría los informes que nos van a entregar, porque acá vamos a llegar a lo mismo. Pidieron un informe por el tema que planteaba el diputado Gutiérrez. Esperaremos que llegue el informe, aún mejor resolver. Y acá vamos a concluir lo mismo, que se concluya si a Bomberos le interesa realmente esto, lo aceptan, o ellos quieren agregarle más o quieren sacarle algo. Eso es yo. Muchas gracias, diputado Galleguillos. Tiene la palabra el diputado Radberg. Gracias, señor presidente. Ahí sí. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Saludar, por supuesto, a nuestros invitados. A ver, claramente, y tomando las palabras del diputado Galleguillo, hay que conversarlo justamente con la Junta Nacional, porque son ellos los que finalmente van a tener que aplicar la normativa que nosotros podemos dictar. Quisiera señalar de que Bombero es una institución de carácter democrática y semimilitarizada. Por lo tanto, el que hoy día es superintendente, mañana es voluntario. Y el que hoy día es comandante puede ser capitán, por lo tanto los cargos se respetan, ¿no es cierto?, su estructura en el momento que están, pero los cargos no son eternos ni tampoco se ascienden, sino que se eligen en forma democrática. Yo soy parte de un cuerpo bombero, en algún momento fui director de una compañía y por una situación disciplinaria de unos voluntarios, me dijeron, director, usted es el que tiene que sancionar. Pero ¿cómo no? Con el informe que hay. Y la verdad las cosas es que por mi formación jurídica, soy abogado, estimé que no era pertinente sancionar solamente con el informe que había. Al menos había que escuchar a la otra parte. Entonces aquí se establece al menos el tema del debido proceso. Se citó, ¿no es cierto?, se le tomó declaración y conforme a eso finalmente se sancionó conforme, por lo menos que hayan tenido la posibilidad de manifestar sus descargos. Para evitar justamente las situaciones de revanchismo, porque eso no es algo que se dé habitualmente, pero se puede dar que una persona que fue sancionada en un momento, ¿no es cierto?, al pasar de los años pasó a tener otro grado, porque aquí también se hacen campañas internas, ¿no es cierto?, para elegir los superintendentes, los comandantes y todo el cuento, y rige una serie de cosas, hasta el tema político, el amiguismo, ¿no es cierto?, el que es del Colo-Colo, el que es de la Chile, porque todo tipo de cosas se entrecruzan. Y la idea es evitar justamente situaciones que finalmente lleve a que los voluntarios se sientan que en ese grupo no pueden pertenecer y que su vocación de servicio o se cambian de compañía, o se cambian de cuerpo bombero, o sencillamente se van para la casa y nunca más quieren participar en bombero. La idea es buscar una solución respecto a este tema, que haya normas claras y precisas respecto a los procedimientos, porque somos humanos y cometemos errores y por lo tanto tendrán que ser sancionados, pero finalmente buscar la alternativa de salir adelante y enriquecer el cuerpo bombero. Aquí es importante poder trabajarlo con la Junta Nacional para que finalmente las normas que se establezcan fueran lo más transparentes posible y las personas que cometen errores o faltas sean sancionadas adecuadamente y poder ser escuchadas como realmente corresponde. La finalidad y el espíritu del proyecto claramente está indicado, pero si hay que hacer alguna mejora, es el momento también de poder escuchar a las distintas partes y establecer una especie de debido proceso para que los que finalmente el día de mañana tengan que aplicar o se les aplique las normas también puedan manifestar su opinión. Creo yo que este tipo de iniciativas enriquecen el funcionamiento de bomberos, la hacen transparente, más de lo que es, porque yo encuentro que igual es una institución transparente, y no la exponen a que finalmente pueda llegarse a la justicia ordinaria
y distraer la función que bomberos tiene que desempeñar, que es servir a la comunidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Yo quisiera entregar la palabra para conocer hay proyectos que son de fácil despacho, que son específicos respecto a un tema. Este es un proyecto complejo, un proyecto que uno entiende, bien intencionado, cómo ayudamos a bomberos a regular esto, para evitar arbitrariedades, para efectivamente situaciones excepcionales, y eso es importante relevar, ¿eh? Y yo me quiero hacer cargo también de la opinión de la comisión, por los presidentes y quienes las acompañaban anteriormente. Esta comisión no recibe, y por lo menos mientras yo sea presidente, ninguna queja individual de algún bombero respecto a alguna institución. Nosotros aquí estamos para legislar, cada uno de nosotros tiene la facultad de fiscalizar donde estime pertinente, pero de hecho nos llegan, el secretario es testigo, múltiples reclamos individuales en contra de alguna autoridad de bomberos, y eso obviamente se tiene que canalizar por los conductos que corresponde. Y si eventualmente, como sea en la especie, hay casos que no están contentos porque efectivamente recurren de protección por falta de debido proceso, para eso están los tribunales de justicia y no nosotros. Por eso el parecer de la Junta Nacional para nosotros es fundamental, entendiendo la heterogeneidad de los cuerpos de bomberos en cuanto a su composición, volumen, características a lo largo de todo el país, y aquí estamos para colaborar. Señor vicepresidente. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, señalar previamente que los cuerpos de bomberos somos organizaciones privadas, por lo tanto nos regimos por nuestros propios estatutos y reglamentos, que además de no son un estatuto y reglamento cualquiera, es un reglamento que está sujeto a la ética bomberil, que es muy importante para nosotros. Dicho esto, los bomberos además somos una institución jerárquica y disciplinada, lo cual importa que en algunos momentos hay que aplicar sanciones. Y es verdad que muchos de los que reclaman lo hacen porque realmente no han entendido la ética bomberil, no han querido someterse realmente a los reglamentos y buscan algún subterfugio, que en algunos cuerpos de bomberos se da, porque no cumplen el debido proceso para hacer estos reclamos. Y efectivamente han ganado algunos recursos de protección. Y a propósito del ejemplo del diputado, yo tengo más de 20 años de superintendente del Cuerpo Bombero de Rengo. En toda la historia del Cuerpo Bombero solo se han presentado 2 recursos de protección, y que han sido en mi periodo. Antes no existían, porque había otro concepto de ser bombero, y cuando uno lo sancionaban, uno cumplía callado. Y si lo expulsaban, también se había callado, porque quiere decir que no sirve. Y felizmente, bueno, yo también soy abogado, me preocupé que esas personas que reclamaron tuvieran el debido proceso. Y los recursos fueron rechazados. Entonces, realmente, y como los cuerpos son instituciones privadas, autónomas, que para los bomberos eso es sagrado, ni siquiera a la Junta les puede tocar su autonomía. Entonces, es difícil poder aceptar un ente disciplinario único que venga a regular esto, por lo menos visto desde nuestro punto de vista. Dicho esto, le voy a dejar la palabra a Juan Enrique para que agregue otras cosas. ¿O tú, Carlos? No sé. Don Carlos. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente, digamos que en términos de cifras estamos hablando de 313 cuerpos de bomberos a lo largo del país. Cada uno de esos 313 cuerpos de bomberos a lo largo del país tiene su propia estructura, su propia orgánica. Y al decir que tiene su propia estructura, su propia orgánica, es cómo se va conformando internamente. Realidades de compañía, realidades de cuerpos de bomberos indican que no todos pueden tener, por ejemplo, la misma cantidad de oficiales, porque la cantidad de personas, de voluntarios que conforman la institución o esa compañía en particular no alcanza, en algunos casos, para suplir ese tipo de situaciones. Por tanto, ahí hay una dinámica que es local, y a propósito de lo mismo, existe una autonomía propia de cada uno de estos cuerpos de bomberos que se van dando en el país. Ahora, entrando derechamente en lo que es el ámbito disciplinario de los cuerpos de bomberos en Chile, digamos que a propósito de eso, este Congreso Nacional ha tratado la modificación del artículo 20A, que está en segundo trámite en el Senado hoy día,
un poco también a propósito de esta especialidad que tienen los bomberos, porque de lo contrario estaba dentro de toda la gama del voluntariado en Chile, bomberos tiene una especialidad que incluso el legislador de una u otra forma lo ha reconocido a propósito de esta misma modificación, y eso lo hace sentirse, digamos, o no sentirse, sino que, retiro el término, sino que le da una realidad que es diferente. En cuanto a lo que son los órganos disciplinarios de bomberos, van teniendo distinta denominación, van teniendo distinta composición, insisto, de acuerdo a la cantidad de personas que tienen, van teniendo, a propósito de lo mismo, van tipificando faltas de una manera distinta. Cada cuerpo de bomberos tiene sus faltas tipificadas, tiene sus sanciones también establecidas, y efectivamente, bueno, cómo valora una infracción un cuerpo de bomberos no tiene por qué necesariamente, a propósito de lo mismo que decía al comienzo, la autonomía, no tiene por qué necesariamente ser calificada de una misma forma en otro cuerpo bombero en otro lugar del país. El proyecto de ley que se plantea, que corresponde al boletín 11.821-22, aumenta además lo que son las acciones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, por cuanto estaría de alguna u otra forma incluyendo una capacitación para los organismos disciplinarios internos de los cuerpos de bomberos. No me voy a referir, digamos, al tema que significa para bomberos capacitar gente, cuestión que nosotros hacemos como bomberos todos los días respecto de principalmente el combate de emergencia o de situaciones de riesgo para la población. Y eso también importa un conflicto y una carga, digamos, para nosotros. Además, Bomberos tiene un financiamiento que es que viene a propósito de lo que son el pago de las cuotas sociales, que muchas veces es un foco de conflicto que es bastante general que ahí se produce, respecto de gente que no ha pagado cuotas sociales. Perdónenme si usted quiere el tema por lo básico que pueda parecer, por lo pedestre que pueda parecer, pero efectivamente eso es un conflicto que se presenta y donde efectivamente tenemos que reconocer que ahí se sanciona muchas veces gente, muchas veces termina gente perdiendo la calidad de bombero precisamente a propósito de ese incumplimiento, que alguien me podrá decir no es del todo grave, pero efectivamente, y tal bien como decía el diputado Undurraga al comienzo, cuando uno ingresa a una organización como bombero, uno está, lo mismo que cuando ingresa a un partido político o a otra organización, está hipotecando de alguna u otra forma su propia libertad individual, y en ese sentido tiene que acatar y aceptar normas que le están impuestas, normas que por lo demás son sabidas y conocidas por todos al momento de ingresar a una institución como bombero. Si uno no sabe, decir que no sabe o no conoce el reglamento no es una cosa que se puede aplicar, porque por lo demás uno entiende, y ya a partir de la propia norma del artículo 8º y la presunción de conocimiento de la ley, la ficción de conocimiento de la ley del Código Civil, uno entiende que cuando una persona ingresa a una organización como esta, la conoce, y conoce su reglamento y su estatuto, que es la forma en que se regula. Por tanto, respecto de eso, decir que indudablemente tenemos que reconocer como bomberos que han habido en algunos casos inobservancia a reglamentos, a normas reglamentarias o estatutarias. Eso es un hecho cierto, que puede ocurrir, porque bomberos como organización humana, con lo extenso que es, con lo extendido que es a lo largo de todo el país, indudablemente se puede enfrentar a este tipo de riesgos. Pero no es una práctica común y habitual, no es bomberos una institución en la cual se dedica a vulnerar los derechos que tengan otras personas, sino que simplemente tenemos que entender que son situaciones y hechos puntuales que se dan en el marco de una institución humana como esta. Por tanto, nosotros creemos que en el evento de tener que respetar la autonomía de los cuerpos de bomberos en Chile y en la autonomía en la cual ha funcionado esta institución desde el año 1851 en adelante, es preciso no entrar en una regulación que definitivamente nos puede generar más dolores de cabeza que beneficios. Nada más, presidente. Muchas gracias. Ha pedido la palabra Juan Enrique. Y después el diputado Undurraga. Diputado Undurraga. Lo que pasa es que yo, con cariño y respeto, digamos, estoy escuchando los mismos argumentos que escuchó la Iglesia Católica con un pedófilo. Yo entiendo que es una institución privada, pero hace una actividad pública, recibe platas públicas, dinero del Estado,
y además tiene una comisión en este Parlamento. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y definimos cuál es la función que nosotros vamos a tener, entendiendo que yo tengo dificultades y diferencias con el proyecto armado, pero la argumentación como se está construyendo me está violentando. Y yo vengo aquí a apoyar al cuerpo de bomberos, no vengo a torpedear al mismo ni a ninguno de los bomberos. Estoy explicando mi posición, no estoy para que quede claro porque es primera vez que estamos acá. Entonces, si Chile se rige bajo una ley, Nestlé es distinta a Soprole. Y las galletas de la quinta región son distintas a las galletas que vienen de Suiza, y los trabajadores, no, la ley laboral es la ley laboral, la ley comercial es la ley comercial, y opera y debe operar para todos, ¿no es cierto? Entonces, aquí el fondo del tema no es que existan personas que estén incurriendo en falta al estatuto que deben conocer. Aquí el fondo del tema es que ese estatuto no se está aplicando de acuerdo a la información que tienen parte de la comisión por el cual surge este proyecto, a lo mejor un muy mal proyecto, pero surge en base a la necesidad de que al mismo delito, si es que o falta, se aplique la misma sanción. No podemos amparar en esta Cámara de Diputados ciudadanos de primera y de segunda clase. No podemos legislar para marcianos, ni para bomberos, ni para discapacitados. Legislamos para chilenos, voluntarios, trabajadores, etcétera, etcétera. Y ahí uno podrá segmentar, digamos, de acuerdo a la condición, pero no por la condición de bombero tienen un estatuto ni tienen licencia, y discúlpenme, si quiere lo borra del registro. No lo diga para no borrarlo. No, licencia para matar, pues. Claro. ¿Ah? Muchas gracias, diputado Undurraga. Diputado Norambuena. Presidente, le quería sugerir, en consideración a que hemos escuchado parte de la exposición de la Junta, que no es un cuerpo de bomberos, es la Junta, son quienes representan a los bomberos en Chile, y que más que esta comisión, yo estoy de acuerdo con mi colega Undurraga, esta comisión se creó inicialmente como especial, ahora es permanente, para ayudar. Y el espíritu, y lo ha repetido muchas veces mi colega Ortiz en esta comisión, y de quienes llevamos ya varios años, es de ayudar, pues, y ponernos de acuerdo. Entonces, yo tengo la impresión de que nos estamos violentando, pero nos estamos violentando en contra de bomberos. Y a mí me parece que no es el lugar adecuado, y me atrevería a sugerir de que inicialmente creo de que estamos cometiendo un tremendo error con la presentación de este proyecto, con respeto a los colegas que lo elaboraron, de una institución que es de la que tiene el gran prestigio en Chile, y que nos estamos introduciendo y cometiendo el error de quitarle esa autonomía de la institución y la forma como ha funcionado a través del tiempo. La sugerencia, presidente, es que la Junta pueda expresar su opinión con respecto a este proyecto formalmente, y que en base a eso nosotros, si se trata de ayudar, bueno, en base a eso podamos nosotros, porque si no aquí nos vamos a ir en una discusión, como se dijo aquí, y se hizo una comparación que a mí me parece que no es la más adecuada, pero con respecto a lo que explicaba recién la Junta. Así que, presidente, si usted así le parece, por lo menos mi sugerencia y petición es de que a la Junta le pidamos la opinión con respecto a este proyecto formalmente, y que nosotros podamos después discutirla. Gracias, presidente. Muchas gracias, Iván. Yo lo que quiero hacer es un llamado a nuestros colegas. Muchas veces los argumentos que uno puede esgrimir pueden no ser los más felices en alguna ocasión. A mí me corresponde, como presidente de la comisión, moderar la discusión, y efectivamente cada uno de los legisladores, cada uno de los parlamentarios tiene el legítimo derecho a hacer sus planteamientos. Entonces, en ese orden de ideas, no puedo estar de acuerdo, y en eso secundo lo que planteaba el diputado Undurraga y también el diputado Norambuena. Aquí la intención es colaborar al desarrollo de los bomberos, colaborar a una función pública que determina la naturaleza jurídica de la institución, que es bastante particular. Hablaba la Junta y se refería a la verticalidad
y disciplina en el tratamiento. Bueno, el Código de Justicia Militar justamente regula eso. Lo que yo creo, y me permito interpretar, es lo que busca el proyecto de ley, es regular una situación que de manera excepcional ha generado problemas a los propios cuerpos de bomberos. Me explico. En un cuerpo de bomberos de mi distrito, justamente un hurto de un material menor significó la expulsión de un bombero, bien expulsado. Sin embargo, este mismo recurre de protección y luego tiene que ser reincorporado por falta de debido proceso. Y eso genera un menoscabo a toda la institución y a todo el cuerpo, porque, como bien decía usted, en términos tal vez que uno podría considerar no felices, cuando vuelve o se reincorpora y la Corte ordena la reincorporación de ese voluntario, obviamente los ánimos dentro del cuerpo no son los mejores. Así que yo le hago un llamado a nuestros colegas a trabajar en esto, saber que es una buena intención, pero también no puedo renunciar a la facultad que tengo como legislador y que también tienen mis colegas. Cuando la Comisión de Vivienda se reúne y discute, también es por el beneficio del gremio, de la actividad, no lo que la Cámara Chilena de Construcción determina que es bueno o que es malo. Aquí en el seno de esta comisión, como al interior del Parlamento, tenemos opiniones muy disímiles, pero aquí particularmente, y en esto no me voy a equivocar, tenemos la intención de colaborar a bomberos, ser un aporte al desarrollo de esta noble institución, y todos, sin ninguna duda, lo que queremos es que a bomberos les vaya bien. Yo les quiero proponer de que este es un tema de lato conocimiento, que la Junta Nacional nos entregue el informe, los vamos a invitar como siempre, porque un lugar en esta comisión siempre está para la Junta Nacional, para que podamos conversar entre los diputados, ver cómo lo podemos hacer, conversar nosotros al interior, en el seno de la comisión con los colegas, cómo podemos mejorar esto, cómo podemos trabajar en aras a generar un proyecto que genere consenso al interior de los parlamentarios y que también pueda contar también con la opinión de la Junta Nacional. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, por cierto, Juan Enrique. Presidente, por su intermedio, quiero contarles algo que vivimos, que usted participó el día sábado. El día sábado, Bomberos de Chile organizó una jornada de abogados de bomberos de todo Chile, donde sin duda uno de los temas que se tocó fue el tema disciplinario y el problema que se ha contado el día de hoy. La conclusión de esa jornada fue que hay que regular temas respecto al debido proceso. Bomberos de Chile entiende que hay en cuerpos de bomberos que efectivamente hay falta al debido proceso y hay que regularlo. Creemos que lo que se señala en este proyecto no se adecua a la realidad y afecta a la autonomía de los 313 cuerpos de bomberos, y por eso en la minuta que nosotros traemos acá lo señalamos claramente. Nosotros creemos que la ley marco de bomberos se debe incorporar un capítulo, y ahí lo corresponde discutirlo nosotros internamente, de buscar un mecanismo donde recojamos el tema disciplinario, y esa es la posición que hoy día queremos manifestar en el seno de esta comisión. Sí. Que nosotros tenemos que trabajar, porque recién nos conocimos los bomberos de Arica, Punta Arenas, que son bomberos, perdón, que son abogados, para comenzar a trabajar en resolver este tema, porque el artículo 20A es una solución parche, porque es una solución temporal, pero necesitamos una solución definitiva. No puede ser que los bomberos, como alguien lo mencionó, estemos con falta del debido proceso clara, como el ejemplo que usted pone, presidente. No puede ser, y eso afecta claramente el funcionamiento del cuerpo. Entonces, insisto que nuestra posición es que nos den un tiempo para que nosotros podamos redactar un proyecto. No es para el próximo mes, pero y sin perjuicio de eso, para nosotros es un tema importante y debemos solucionarlo, y de verdad que es un tema prioritario, y así lo señaló el presidente nacional en esa jornada, y fue la gran conclusión, que el tema del debido proceso se debe incorporar en la ley marco de Chile. Eso, presidente. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Juan Enrique. Yo participé de esa actividad muy importante, fue además en la Academia Nacional. Ahí también cuenten con nosotros para un trabajo prelegislativo, que una subcomisión aquí de bomberos pueda trabajar y pueda de manera coordinada traer un muy buen proyecto para realizar aquí. ¿Les parece? Está bien, está bien. Porque ni con estamos por haberse cumplido el objeto de la elección. Vamos, se levanta la elección. Yo le quisiera hacer... Thank you.